Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos sobre las que para mí son las 10 peores rondas de Fall Guys. Antes de empezar, os quería dar las gracias por haber llegado a los 100 suscriptores. Que ya somos 500 XD, bueno, pues gracias por los 500 subs, sin vosotros no sería nada, así que gracias de corazón. Ahora ya, nos quitamos el modo cursi y vamos a hablar sobre las 10 peores rondas de Fall Guys. Otra vez repito que os podéis suscribir al canal y darle like al video. Ahora ya sin más que decir, empecemos. En el top 10 tenemos la ronda de cañonazo limpio. A ver, la idea de esta ronda que es que tengas que esquivar objetos que se lanzan desde cañones mientras estás en un balancín no me parece mala. Lo que me parece mal es cómo lo han implementado. O sea, vamos a ver. ¿Alguien en este mundo de verdad me va a decir que esta ronda es muy divertida con cualquiera de las variaciones? Literalmente nadie, absolutamente nadie le gusta esta ronda porque es súper aburrida. Simplemente es estar durante 1 minuto y medio sin hacer nada. Y encima no se muere casi nadie. Por eso yo considero que esta ronda debe ocupar el top 10. En el top 9 tenemos la ronda de diversión, depresión en bloque. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, algunos os preguntaréis cómo puedo poner esta ronda en el top, si cuando sale la variación de escaleras, se elimina casi toda la partida. Pero es que esa variación no sale nunca, y siempre tenemos la que no se elimina nadie. Entonces por eso considero que diversión en bloque entra al top 9. En el top 8 tenemos la ronda de todo rodado. Pues bueno, aquí no tengo mucho que decir, ya que en esta ronda se aplica la misma razón de estar aquí que con cañonazo limpio, y simplemente es porque con cada una de sus variaciones esta ronda es sumamente aburrida, y en mi opinión todavía más que la otra. Así que bueno, sin más nada que añadir, todo rodado en el top 8. En el top 7 tenemos la ronda de parejas perfectas. Mirad, os soy sincero. Esta ronda no está en el puesto 1 porque existe la variación del palo giratorio, que es para mí, la mejor variación en una ronda de Fall Guys. Pero seamos sinceros, esta ronda en sí siempre sale con la variación normal. Es decir, que no hay palos ni nada. Bueno, a veces hay cañones que lanzan fruta, pero igual no cambia casi nada. Pues esta ronda considero que es la más aburrida del juego y de lejos, porque literalmente solo tienes que mirar dónde va la gente y ir allí. Y ya está, no hay que hacer nada más. Así que bueno, de no ser porque existe la variación del palo, que toca una de cada 1.000.000 de veces, debo decir, esta ronda estaría en el puesto 1, pero al existir el palo, el puesto 7 le va de maravilla. En el puesto 6 tenemos la ronda de balanceo y mareo. Esta ronda perfectamente podría estar fuera del top, pero hay una razón por la que en lo personal es muy mala. Y es porque muchas veces la gente arruina las partidas. O sea, muchísimas veces me ha pasado que la gente se queda atascada en el principio de la ronda por tirarse como locos al primer balancín, y eso gente aburre mucho. No es siempre cuando pasa, pero si ocurre, lo único que pienso es que la gente es gilipollas. Así que en mi opinión balanceo y mareo en el top 6. En el top 5 tenemos la ronda de portazo. Bueno, creo que directamente podríamos pasar al top 4 y no pasaría nada, porque creo que no hace falta explicar por qué está aquí esta basura. Pero por si las dudas lo diré rápidamente. En esta ronda solo tienes que tirar para adelante, esquivando puertas más lentas que mi abuela en silla de ruedas y llegar a la meta que está a solo 5 metros de la salida. Así que bueno, en el top 5 portazo. Portazo el que le voy a dar yo a esta mierda de ronda en la cara. En el top 4 tenemos esta cosa llamada balance final. Pero vamos a ver, Meriatonic. ¿Qué mierda te fumaste al crear esto? Pero por Dios, qué horror. Aquí lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Si sales en primera fila, tirar para adelante sin caerte de los balancines gigantes, y si sales en última fila, esperar a que dejen de hacer el retrasado los demás jugadores, tirándose a los balancines como locos. Así que bien merecido en el puesto 4 balance final. En el top 3 tenemos la ronda del gira. Os voy a decir muy rápido lo que tenéis que hacer en esta cosa. Girar y saltar palos. ¿Y ya? Pues sí, y ya, no hay que hacer nada más. Así de aburrida es esta ronda, que por cierto no entiendo cómo esta ronda salió en el modo de favoritos del público, pero bueno. En el top 3 el gira. En el top 2 tenemos la ronda de Super Bola.
Mirad, yo lo siento mucho, porque sé que a mucha gente le gusta esta ronda. Y yo admito que como idea me parece espectacular. Tirarle bombas a los rivales en un campo donde se caen las plataformas me parece una idea grandiosa y bien pensada. Ahora, la implementación no es mala. Es horrible. A ver, es que sobre todo lo malo de esta ronda es que las bolas empujan como les sale de las narices. Sí que me he visto vídeos de trucos y dicen consejos de cómo evitar las bolas, pero eso que dicen en los vídeos, de que si te dan por la espalda te empuja más, no me aplica a mí. Porque yo empujo por el lado que sea a la gente y nunca salen volando. Pero a mí por el lado que sea siempre me tiran súper lejos. O sea, esta ronda tiene una de bugs y cosas raras muy grandes. Además que algunas bolas explotan antes de lo normal. Así que bueno, yo respeto que os guste esta ronda, pero también respetarme a mí de que no me guste XD. Entonces Super Bola en el top 2. En el puesto 1 en mi opinión se encuentra la que opino que es la peor ronda de Fall Guys. Y esa es Fiesta Acuática del Pingüino. A lo mejor algunos se sorprenden de que esta basura esté en el puesto 1, pero yo opino que se lo merece y de lejos. Y es que vamos a ver. Si Mediatonic ya sabía que las rondas de equipos eran sumamente odiadas, y especialmente la de persecución del pingüino, por el lag en los agarres y que es de equipos, ¿cómo pudieron pensar 2 temporadas después en hacer la misma ronda solo que individual y peor todavía que la de equipos? El objetivo es aguantar uno del montón de pingüinos en las manos durante 25 segundos. Tarea que parece sencilla, pero que se vuelve una tortura si no llegas a tiempo para coger un pingüino de los primeros y salir corriendo. Pues si tardas mucho la mayoría de veces no clasificarás porque la mayoría de veces la gente se pelea por el pingüino y no acaba clasificándose ninguno de ellos, y cuando tú consigues uno, al ir más lento con el pingüino siempre llega el burro a quitártelo y tienes que estar persiguiendo otra vez al pingüino. Pero lo peor es cuando estás a un segundo de clasificar y llega alguien y te quita el pingüino, y por culpa de él te quedas eliminado. Así que por esto y más opino que Fiesta Acuática del Pingüino merece sin dudas el puesto número 1. Pues bueno gente, hasta aquí este video. Recordad que esta es mi opinión y si vosotros pensáis que alguna ronda no está en el top adecuado podéis dejarlo en la caja de comentarios. Antes de irme recuerdo otra vez que os podéis suscribir al canal y darle like al video, a ver si llegamos a los 1000 subs XD. Así que bueno gente, yo aquí me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.